Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Espero que realmente se encuentren bien. Agradezco la invitación por la reunión de esta tarde. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes acerca de la vida de Jesús. Vamos a reflexionar acerca de lo que Jesús nos tiene preparado para esta tarde. Nos toca leer en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23, así que los que estén con la Biblia, los invito a que ya lo estén buscando, los esperamos. Vamos a leer estos 4 versículos que son realmente muy prácticos para poder reflexionar en ellos y sin lugar a dudas nos dejará una enseñanza muy, muy bonita. Vamos a leer desde el versículo 23 al 27, en el capítulo 8 de Mateo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, ahora antes de seguir con la reflexión vamos a compartir pantalla. No lo puse en la pantalla porque tengo el versículo, pero quería que ustedes lo buscaran en su Biblia. Así que vamos a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? ¿Lo están viendo? Perfecto, perfecto. Un segundito. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a ver un video que en definitiva es lo mismo, sucede la misma situación, pero me gusta siempre acompañarlo con un video porque nos grafica bien en la situación que estaban estos discípulos y el Señor Jesús. Así que presten atención. Si está muy alto me paran y me avisan. ¡Maestro! ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ahí se me escucha, ¿no? Tenía apagado el micrófono, si no me equivoco. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí?
Sí, sí, Matiz, perfecto. Listo, perfecto. Sin intención de realizar un estudio exhaustivo acerca de lo que nos refleja estos pequeños versículos, quisiera y me encantaría que en esta tarde podamos llevarnos algo práctico, algo que realmente nos va a ser útil en la vida diaria para poder quizás afrontar situaciones difíciles como en las que estaban estos discípulos y tener en cuenta que todo sucede por un propósito. Esto es lo primordial, tener en cuenta que todo lo que nos sucede tiene un propósito. Y si somos hijos de Dios, confiamos y tenemos la esperanza de que ese propósito siempre es para nuestro bien. Muy bien, como dice ahí, grandes cosas, titulé yo esta pequeña reflexión y lo vamos a separar en tres pequeñas partes. Dice, un gran peligro, una gran incredulidad y un gran salvador. Aquí está el versículo y comenzamos con el gran peligro. Como lo vimos en el video, para entrar un poquito en contexto, Jesús junto a sus discípulos deciden pasar al otro lado del mar de Galilea. Este pueblo era reconocido por ser la base de la pesca. Las personas que vivían en ese lugar, en Galilea, habían dedicado su vida, literalmente su vida, para la pesca. Y por lo tanto podemos intuir que sus experiencias con respecto al clima, a la mala tempestad, a los malos momentos dentro del mar, suponemos que ellos ya eran personas muy experimentadas. Historiadores también nos dicen que no era muy común que el pescador salga de noche a realizar su trabajo. Pero el peligro era más crítico a las horas de la noche, por lo cual preferían, suponemos, descansar por la noche, ¿no? Entonces, de repente sucede algo sorprendente para ellos, algo muy inesperado. Presencian sin lugar a dudas el momento más peligroso que alguna vez hayan pasado. Sus esperanzas y sus seguridades, sus experiencias humanas, estaban siendo puestos a prueba y, como lo pudimos ver, fueron aplastadas por la situación en la que estaban en ese momento, por lo cual deciden recurrir a la persona que los ubicó en ese lugar, a la persona que los mandó en ese lugar. Con total desesperación, acuden al único que podía solucionar ese problema, al Señor Jesús. De esta forma pasamos al segundo punto, la incredulidad. Marcos capítulo 4, versículo 38, los acompaño. Les pido que me acompañen a poder leer Marcos capítulo 4, versículos 38. Como sabemos, supongo que lo sabrán, los evangelios muchas veces tratan acerca de la misma situación, pero de personas diferentes, que lo ven desde otro punto de vista, quizás si podemos apreciar contextos diferentes. Dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Lo vamos a leer todo hasta el 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Ven? Vemos la misma situación, pero Marcos nos describe ciertas cosas que en Mateo no logramos ver. Nos describe perfectamente cuál era la situación de Jesús en ese momento, acostado en una popa. Popa hace referencia a la parte trasera de una barca. También dice que su cabeza estaba apoyada sobre eso, o sea, en una posición de acostado.
Y es más, dice que aún mismo estaba durmiendo, o sea, estaba descansando. Ahora, yo leo esto y me imagino la situación de los discípulos, ¿no? Haciendo todo lo posible para quitar agua de la barca, para que no se hunda. Aún siendo tantos dentro de la barca, no podían contra las fuertes olas del mar. Pero Jesús, conociendo el propósito de esa tempestad, por eso os decíamos al principio que cada cosa tiene un propósito, Jesús conociendo el propósito de esa tempestad, conociendo el mensaje que quería darles a sus discípulos, le responde: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? Qué impresionante, porque las mismas personas que horas anteriores, horas pasadas de ese mismo suceso, le habían prometido al Señor Jesús que lo iban a seguir a pesar de cualquier circunstancia. Vamos a leer Mateo. Mateo capítulo 8, volvemos ahí, para hacer un repasito también al contexto de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 8, versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Primera afirmación de que lo iban a seguir. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Segundo aviso. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué impresionante, porque horas antes, personas que lo estaban siguiendo en ese preciso momento le habían prometido, le habían asegurado que no lo iban a fallar, que lo iban a seguir a donde fuera que vaya. Y leo esto y no puedo no describirme a mí mismo. Dijimos que la intención de esta reflexión es llevarnos a algo práctico. Y me encantaría que cuando leemos estas cosas, ustedes y yo también nos podamos poner en el personaje de estos actos. Y digamos, bueno, quizás nuestros problemas y nuestras circunstancias no son un mar, no es un mar. No somos pescadores, quizás en el lugar en el que estamos no es en una barca. Pero quizás nuestros problemas o las olas que llegan a nuestras vidas son enfermedades. Quizás son problemas familiares. Quizás nosotros que somos adolescentes muchas veces pensamos que podemos con todo, que muchas veces todo lo que planeamos lo hacemos y lo conseguimos. Y yo me pongo a pensar y me pongo como actor principal en estas cosas. Y me imagino a Jesús preguntando, pero no a sus discípulos, sino preguntándome a mí, en cada suceso, en cada situación que muchas veces cerramos y fallamos, y nos dice: hombre de poca fe. Matías, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Has leído de mí? Los discípulos habían estudiado el Corán en ese tiempo, el canon bíblico, perdón. De las antigüedades, veían cómo Dios había rescatado a su pueblo, cómo Dios era una roca firme para las personas que confiaban en él. Y aquí se para con sus discípulos y le dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y yo me pregunto lo mismo muchas veces: ¿por qué dudamos? ¿No tenemos en la palabra de Dios miles y miles de momentos en donde Jesús demostró su fidelidad para con nosotros, que Dios demostró su cuidado para con nosotros? Y es aquí que pasamos al último punto: un gran Salvador. Jesús, teniendo total autoridad, podría haber dejado que estos hombres murieran en esa noche. Es más, ellos, estoy seguro que con tanta desesperación, con tanta angustia, pensaban que esa noche iba a ser la última de sus vidas. Recordemos, como dijimos recién, las palabras que Jesús venía mencionando desde el versículo 20 del capítulo 8, diciendo que las zorras, dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús ya venía advirtiendo el peligro que iba a pasar la persona que estaba dispuesta a seguirle. Y esto no cambia, chicos.
A mí me encantaría poder decirles que la vida cristiana es hermosa, que es todo color de rosa, como muchos dicen, o que simplemente van a recibir todo lo que piden, que no van a tener problemas, que no van a tener ninguna circunstancia difícil de la cual se van a sentir angustiados y desesperados. Chicos, nosotros, o por lo menos me pongo como actor principal, no soy más que estos discípulos. Muchas veces fallo y muchas veces mi fe decae. Pero Jesús, en este punto, en este sentido, nos enseña que su fidelidad y su confianza nunca se desarma. Aún así, de todas formas, aún habiendo siendo ellos advertidos de antemano que iban a sufrir persecución, que iban a sufrir todo tipo de dificultad que en este momento se presenta con olas, con tempestades, con tormentas, aún así, de todas formas, Jesús, con voz de mando, con total autoridad, reprende la tempestad. Y nos dice la palabra que en ese momento se hace bonanza en ese lugar. Como vimos en el video, bonanza hace referencia a una paz total, donde ya no hay movimiento, donde ya todo está calmo. Y esto me hace, entrando ya al final, para hacer algo lo más práctico posible y que no sea tan pesado para nosotros, esto me hace reflexionar profundamente. Primero, me recuerda qué insignificante que soy. Como jóvenes, como adolescentes que somos nosotros, muchas veces solemos asegurar que somos lo demasiado fuertes, que tenemos lo suficiente para seguir a Jesús. Pero a la primera que nuestras palabras son puestas a prueba, caemos rendidos reconociendo nuestra iniquidad, nuestra incredulidad. Y segundo, me da una demostración de amor incomparable. Una demostración de amor que no lo podremos explicar jamás con nuestras palabras para con nosotros. Siendo personas orgullosas, o por lo menos yo me pongo como actor principal, siendo personas orgullosas que muchas veces demuestran no necesitar la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado en nuestra mente de una forma errónea, decir, bueno, sin lugar a dudas voy a poder vencer este momento, sin lugar a dudas voy a salir adelante, y nunca confiamos en el Señor, nunca descansamos en aquel que tiene un propósito con esa dificultad, que constantemente desobedecemos a lo que Dios nos manda que hagamos. Dios, sin importar cada una de estas cosas, vela por nuestras vidas. Nos acompaña en medio de estas tribulaciones. Nos ayuda a vencer los momentos de dificultad. Algunos versículos que hacen referencia a su cuidado hacia nosotros. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otro versículo, Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Jeremías 16:9, la primera parte, Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, tú eres mi refugio en momentos de angustia. Salmos 4:8, el último versículo, y hay muchísimos más. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y chicos, ya terminando con esta pequeña reflexión, me encantaría que podamos disfrutar y experimentar el cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Aunque parezca que todo está en plena soledad, en donde nos vemos agobiados y donde podemos sentirnos quizás solos en medio de diferentes problemas, debemos tener la seguridad de que Él jamás nos dejará solos. Aunque la niebla sea grande, su luz brillará eternamente en nuestros corazones. Y el último versículo que quiero para que ustedes memoricen se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Espero que le haya gustado.